Buenas noches, Dios les bendiga. Soy Nidia Escalante y hoy quiero hablarles sobre el llamado que Dios hizo a mi vida. Pero no puedo hablarles de ese llamado sin antes decirles quién es Nidia o quién era Nidia antes de ese llamado. Y pues bueno, vamos a empezar pronto. Nidia nace en un hogar cristiano, en un hogar donde pues siempre todo se regía bajo lineamientos cristianos. La manera de conducirse en ese hogar era todo pues como creo que Jesús quisiera. Y pues bueno, Nidia crece, llega a su adolescencia sin haber conocido a Dios, porque aunque tenía unos padres que día a día intentaban presentárselo, Nidia nunca tomó la decisión de conocerle realmente. Llega a la adolescencia, entra a la secundaria y es donde en la secundaria se empieza a rodear de gente que no era pues la más indicada o apropiada para rodearse, y se deja influenciar de ciertas cosas que ella sabe que no son agradables, primeramente ante la sociedad, ante sus padres y obviamente ante Dios mucho menos. Y entonces es en la secundaria donde Nidia erróneamente prueba drogas y pues pasa a la secundaria, entra a la preparatoria, y pienso que cada quien elige rodearse de gente que aplaude su manera de vivir y en automático buscamos con quién como concordamos más, y es pues me rodeo de gente que al igual que Nidia consume drogas. Y pues en la secundaria llegó un punto donde yo considero que toqué fondo, donde quizá no llegué a robar, matar para consumir, pero sé que fue un momento donde yo necesitaba salir, pero no sabía cómo pedir esa ayuda, no sabía ni siquiera si de verdad quería pedir esa ayuda para que alguien me ayudase a salir de eso, pero sabía que tenía que salir. Y pues es ahí donde Nidia, a pesar de haber conocido, ha escuchado de Dios toda su vida, es hasta entonces ese momento donde en algún culto de jóvenes, porque seguí yendo a la iglesia, porque el de no ir a la iglesia en mi hogar era no tener varios privilegios. Entonces, a pesar de cómo vivía mi vida, yo seguía yendo a la iglesia, y en algún culto de jóvenes o hablando con algún hermano, realmente no recuerdo qué fue en específico, pero recuerdo muy bien que es donde tengo varios encuentros con Dios. Y en uno de esos primeros encuentros fue que Dios habló a mi vida y, y decía que yo no podía ser tibia, o sea, que o tenía que ser fría o tenía que ser caliente, pero no tibia, porque eso era lo que más aborrecía a Dios. Entonces tomé ahí como que ese fue mi, híjole, de verdad es cierto esto. Y pues después de eso tuve más encuentros con Dios donde Dios retaba mi vida, y donde yo tomé en uno de esos encuentros, yo tomo la resolución de ya no más drogas, no porque yo quisiera ser agradable delante de Dios, sino porque yo sabía que eso no era correcto para primeramente por mis padres, segundo porque la sociedad lo veía mal. Entonces yo decía, pues qué estoy haciendo aquí, pero no, nunca en mi mente pasó como Dios, quiero agradarte y por eso voy a dejar de hacerlo. Simplemente fue como, pues tengo que dejar de hacerlo porque es lo mejor. Pero fue mi única decisión en ese entonces. Yo creo que pasaron días o semanas y vuelvo a recibir como tener otra vez un encuentro con Dios, donde no solamente quería como que yo sentía que Dios me decía como no solamente quiero que dejes de drogarte, sino quiero que dejes esa vida pasada y quiero que empieces a vivir para mi gloria. Fue algo tan penetrante en mi corazón que yo dije, sí Dios, de aquí en adelante yo quiero servirte. Y pues empecé a caminar en Él, empecé a leer las escrituras, empecé a tratar de conocerle. Y yo recuerdo que fue la primera vez que yo le dije a Dios, Dios, toda mi vida he escuchado de ti. Toda mi vida he venido escuchando quién eres y me platican qué haces, pero nunca te he permitido que hagas algo en mi vida y nunca me he permitido a mí conocerte. Y yo le decía a Dios, anhelo conocerte, muéstrate en mi vida, o sea, quiero conocerte, dame la oportunidad que no he tenido estos años o que he tenido y he desaprovechado, dámela ahora y quiero conocerte. Y es donde
Dios no rechazó esa oración y empiezo a conocerle, empiezo a tener una relación con Él que de verdad es indescriptible. Yo empezaba a sentir que cuando oraba, Dios realmente me escuchaba, empezaba a sentir todo eso bonito, todo eso hermoso que se siente cuando uno decide conocer a Dios. Y es donde también, a la par de sentir eso hermoso, empiezo a sentir un dolor y una carga por la gente que se está perdiendo. Porque yo me quedaba pensando, yo tengo padres que siempre me hablaron de Dios. Y yo tengo padres que en algún momento implantaron en mi corazón el hecho de que yo sabía que la solución era Dios, aunque yo no lo quisiese reconocer. Pero ¿qué de aquella toda gente que se está perdiendo sin saber que que hay una esperanza y que esa esperanza es Dios? Entonces, a la par de sentir algo tan hermoso como una relación con Dios, sentía un gran peso por las almas que se perdían en las calles. Le pido a Dios la oportunidad de comenzar a trabajar y empezamos a salir a evangelizar con los jóvenes de la iglesia. Y fue algo, vivir tan así, que llegó un punto, después de varios tiempos de estarle sirviendo un poco en lo que se podía, que yo tomo la decisión o como el reto y le digo, Dios, esto... Yo sé que yo creo que estás agradado, te agrada lo que hago, pero sé que no lo hago con la mayor excelencia. Y entonces quiero prepararme para servirte y servirte con excelencia. Que tomo la decisión de entrar al seminario. Y como yo muchas veces lo he expresado, yo no sé realmente si Dios tenga un llamado a mi vida como pastor o como misionera o qué sé yo, pero sé que Dios tiene un llamado a mi vida para su servicio y eso es en lo que me quiero enfocar. Realmente dudo que yo pueda decir, yo voy a ser pastor de jóvenes o no sé, pero yo sé que quiero servir a Dios y yo sé que Dios no está rechazando esa vida de servicio que quiero tener en Él. Y ese entonces yo lo puedo tomar como mi llamado, como quizá no un llamado específico, pero un llamado a su servicio y para eso es para lo que yo me quiero preparar. Y si lo voy a hacer, quiero que sea con excelencia. Entonces, de esa manera, pues me metí al seminario y aquí estamos. Aunque ha sido un poco más complicado de lo que pensaba, aunque ha sido como tengo que esforzarme al doble de lo que pensaba, aquí estamos y esperamos realmente cumplir ese cometido porque quiero servir a Dios y no solamente servirle por servirle, sino servirle con excelencia y que de verdad es tiempo de preparación sirva para que gente sea impactada y no por mí, sino por su amor. Entonces, pues ese yo creo que es mi llamado, un poco de mi testimonio, cómo les puedo expresar mi llamado. Y pues aquí estamos echándole ganas. Dios les bendiga y adiós.